Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, con mucha información económica, mucha información política. Ya vamos a hablar del acuerdo con el FMI, qué está pasando en el Congreso, cómo se va a tratar, el dilema que esto plantea para el kirchnerismo duro, que ha salido nuevamente a cascotear el acuerdo cuando el gobierno está desesperado entre la presión del kirchnerismo duro, de Cristina, y del otro lado de la oposición. Y también vamos a hablar de Ucrania. Vamos a contar qué está pasando en este momento, porque no sé si hay imágenes ahí de Putin, pero claramente esta advertencia de Putin, este llamado a los vecinos, así dijo, le pido a nuestros vecinos que no escalen la situación. Es una especie de advertencia con la amenaza nuclear. Es decir, está Putin hace rato amenazando con que no se meta la OTAN, que no se metan otros ejércitos a Ucrania porque puede estar en juego la amenaza nuclear. Todo esto en el contexto en el cual las fuerzas rusas tomaron una planta nuclear, dicen que es la más importante de Europa. ¿Y qué consecuencias puede tener esto, ¿no? Porque se veía anoche incendiada la planta con algún bombardeo. El propio presidente Zelensky advirtió sobre esto. Después salieron voceros de la planta a decir que era urgente que cesen con el bombardeo de la planta porque si había filtración de radioactividad nuclear podía generar un desastre 10 veces mayor a lo que sucedió en la década del 80 con Chernobyl en Ucrania. Ya está con nosotros Andrei Servín. Gracias, Andrei. Gracias, como siempre. Andrei, ¿qué está sucediendo con estas amenazas de Putin con el tema nuclear? Y ya me meto con el FMI, cuando estén los invitados. Sí, bueno, creo que en parte la reacción de Putin es la necesidad de seguir mostrando músculo, ¿no? En las primeras etapas del conflicto hubo ciertos cuestionamientos hacia qué tan efectiva, qué tan eficiente había sido su campaña militar. Hay cuestionamientos sobre si esta es realmente la potencia nuclear y militar de la que tanto se habló. Entonces, mostrar el músculo militar es una forma de recordarle al mundo de quién es Rusia, ¿no? De qué es Rusia, qué supone. Y a la vez presionar en una circunstancia que estamos viendo un gran y enorme apoyo por parte de la comunidad internacional, pero sobre todo los países occidentales en términos de o aplicar sanciones muy duras contra Rusia o estar suministrando armas a los ucranianos con la esperanza de poder por lo menos evitar una ocupación rusa, lo que parece muy lejano, ¿no? Que vaya a lograrse ese objetivo en particular. Pero son dos cuestiones que generan mucho malestar dentro del gobierno ruso. Las sanciones le han golpeado muy fuerte, entonces es una forma de continuar recordando de que Rusia es una potencia nuclear y que no se lo deben tomar a la ligera. Andrei, ahora volvemos con el tema. Me interesa un poquito ubicar todo lo que ha acontecido en las últimas horas. Claro. Insisto, con la reaparición del presidente ucraniano, la respuesta de Putin y la amenaza, advertencia a la OTAN. Tengo entendido que, claro, el presidente ucraniano está pidiendo la exclusión del espacio aéreo sobre Ucrania, porque han empezado bombardeos feroces sobre ciudades. Se ven edificios enteros ardiendo y está pidiendo que la OTAN intervenga para que no puedan volar los aviones rusos. Y la OTAN ha dicho no voy a intervenir ahí porque vamos a la escalada nuclear. Exactamente. Es un poquito así el juego. Exactamente, esa es la preocupación, ¿no? Los ucranianos vienen pidiendo el famoso no-fly zone, un área para restringir todas las operaciones aéreas rusas, con la idea de que esto pueda detener por lo menos parte de los ataques contra focos urbanos. Sea por medio de aeronaves de la OTAN sobrevolando el área y evitando que vuelen los aviones rusos o usando sistemas de defensa antiaéreos que ya están basados en Polonia. Pero el problema es ese, nadie quiere iniciar hostilidades entre países que tienen capacidades nucleares porque no se sabe hasta dónde puede llegar a escalar. Ahora la seguimos, Andrei. Vamos, ya está Hernán Lecher, que es economista cercano al gobierno. A ver, Hernán, me interesaba mucho que hubiese algún economista cercano al gobierno
que viniera de alguna manera a defender el acuerdo con el fondo, porque lo que hemos visto en las últimas horas, sobre todo de la Cámpora, son críticas al propio gobierno que quiere cerrar un acuerdo con el fondo. Hernán dijo, yo voy a defender el acuerdo que va a firmar el gobierno argentino con el fondo, así que esto es una novedad, digamos, hemos hablado en la última década con Hernán y ha criticado duramente al fondo. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Ahora hablamos un ratito, Hernán. Les cuento brevemente en qué está la situación. Me dicen de la secretaria legal y técnica de Presidencia, la doctora Vilma Ibarra, que están enviando inminentemente el memorándum de entendimiento técnico al Congreso. ¿Por qué? Porque el acuerdo con el FMI implica dos documentos. Lo que se llama el memorándum de política económica, que es básicamente un documento en el cual el gobierno explica cuáles son sus objetivos económicos en el próximo año, en los próximos años en realidad, no solamente el próximo año y este año, sino en los próximos años. Y el memorándum de entendimiento técnico, donde está detallado cada una de las condiciones del fondo cuantificadas, cuáles son las metas y qué se sucede si no se cumplen las metas. Es decir, ese documento es clave porque es el documento sobre el cual se va a regir la política económica de la Argentina en los próximos años. Y sin duda, en los próximos 10 trimestres, es decir, hasta el final del gobierno de Alberto Fernández. Rápidamente mostramos, lo único que ha aparecido hasta ahora es, en el día de ayer, un documento, un comunicado del gobierno argentino, donde explica qué es lo que se firmó y que explica justamente esto que les estoy contando, que el acuerdo con el fondo tiene dos documentos que van a ser anexos al proyecto de ley que se envía al Congreso. Insisto, un documento es el de política económica, está bien, son los enunciados. El otro, ahí están los condicionamientos punto por punto cuantificados del FMI, el memorándum técnico. Pero hasta ahora lo único que circuló en el comunicado de ayer del gobierno es este cuadro, un cuadro que ya habíamos visto en el borrador de memorándum técnico que se filtró hace un par de semanas, muchos creen desde la presidencia del Senado. Es decir, que Cristina filtra eso para poner en discusión la letra chica del acuerdo con el fondo. Y tal cual, desde el Ministerio de Economía decían, no, ese cuadro no es el que se va a cerrar con el FMI. Bueno, ese cuadro era el que se iba a cerrar con el FMI. Ahí se ve que para el año 2022 se pone un rango de crecimiento de la economía entre 3,5 y 4,5%, después va descendiendo a partir del 2023, que el gobierno va a tener que cumplir este año 2022 un déficit fiscal primario, es decir, ante el pago de intereses de 2,5% del PBI y que se va a ir achicando a 1,9% del PBI en el 2023 y así sucesivamente. Nosotros ya contamos que esto es una meta exigente porque el año pasado no fue 3% el déficit fiscal primario, fue efectivamente ese el número, pero tenía medio punto del PBI, ingresos extraordinarios de altos patrimonios que este año no va a estar. Y después está la meta de acumulación de reservas. El fondo exige que este año en el Banco Central queden 5.800 millones de dólares acumulados ahí. Para tener una idea, en el 2021, con super precios de la soja y demás, hubo una caída de reservas netas de 1.500 millones de dólares. Es muy interesante el documento del fondo porque ratifica lo que venimos diciendo, que el FMI exige una meta de RIN, de reservas internacionales netas, que es lo que le interesa. La Argentina tiene casi 40.000 millones de reservas. La mitad son el swap con China, después hay un préstamo de Basilea, después están los depósitos privados en dólares que la mitad están guardados, encajados en el Banco Central por si los depositantes van a retirarlo. Lo único que importa son las reservas netas. Si había alguna discusión sobre esa cuestión, el FMI le fija la meta de reservas netas. Pero lo que decimos es que este cuadro es lo único que hasta ahora apareció. Y lo que estamos esperando, me dicen de la Secretaría Legal y Técnica, que lo van a enviar ahora, en las próximas horas, era hora del mediodía, venimos a último momento,
uno cree que están en la revisión total de la traducción del inglés al castellano para poner los dos documentos equiparables. El documento que había hasta ahora circulado era este, que era del borrador original en inglés. No había nada del anterior, era en inglés. Ese es en inglés, este. Era este del borrador original en inglés, que es el que habíamos mostrado acá en el programa y que alguien lo filtró. Evidentemente lo filtraron desde el propio gobierno. Tenés el memorándum, lo acaban de publicar, el memorándum de entendimiento técnico, lo acaban de subir a la página de la Secretaría Legal. ¿Lo tenés vos? Yo lo recibí. Acá lo que tenemos... Pero puede ser, me decían que lo iban a subir en este mismo momento. Envíaselo, por favor, ahí a la producción y vamos a ver si es el memorándum de entendimiento técnico, ¿no? Lo que tenemos hasta ahora, Maxi... Que tienen que difundir. Lo que tenemos hasta ahora firmado a las 12:34 por el presidente. No, está bien. El proyecto del articulado. Estoy hablando de otra cosa. Es el articulado y el mensaje. Pero por eso, esperando acá lo que importa es que todos quieren ver qué se firmó en la letra chica con el FMI. Es lo que estoy contando y eso es el memorándum de entendimiento técnico. Me decían que lo iban a subir a la web de la Secretaría Legal inminentemente. Pero bueno, es muy probable que ocurra mientras estamos en el programa, por eso les pido atentos para poder revisar eso. Avanzo con este punto, pues me quiero ir al tema económico, más allá de eso. Avanzo con este punto. Déjenme avanzar con el tema económico. Después hablamos de la aprobación en el Congreso y el articulado del Congreso y demás. Acá estamos contando qué es lo que firmó Guzmán y que hasta ahora pocos saben en la letra chica porque no está el memorándum de entendimiento técnico y que va a estar ahora. En instantes lo van a difundir. Lo iban a difundir ayer, a la noche, al mediodía, a la noche, a este mediodía, ahora lo van a difundir. ¿Por qué plantea un dilema para el gobierno, para la oposición y sobre todo para el kirchnerismo duro? Que ahora vamos a contar el comunicado que sacó ayer la Cámpora justamente recordando las críticas de Néstor Kirchner al FMI. En primer lugar, porque contradice los postulados básicos del kirchnerismo en el sentido de tener autonomía en la política económica. Es decir, que el gobierno pueda decidir hasta el final de su mandato su política económica. Y efectivamente, el acuerdo con el fondo condiciona mucho las decisiones del gobierno en materia de política económica. Diría que condiciona totalmente las decisiones, totalmente. Cada cosa que se haga se tiene que consultar de ahora más con Washington. Primero porque hay 10 revisiones trimestrales hasta mediados de 2024 para que a partir de esas revisiones, si se cumplen, puedan venir los desembolsos del FMI para poder cubrir los vencimientos que está refinanciando la Argentina. Pero después, el documento que ayer difundió el gobierno reconoce, y esto está seguramente en el memorándum de entendimiento y el memorándum de política económica que van a difundir ahora en estos minutos, reconoce un compromiso del gobierno argentino que es algo obvio, digamos, no es algo nuevo en los acuerdos con el fondo, pero, insisto, choca con lo que ha sido durante mucho tiempo el relato del kirchnerismo. ¿Y qué es lo que significa este compromiso? Bueno, que no hay ninguna decisión que pueda tomar el gobierno argentino en materia de política económica si no la consulta antes con Washington. La verdad que para cualquier país democrático es algo muy condicionante, que vos no puedas hacer política económica en ninguna de las variables importantes sin consultarle algo a lo que se llama los burócratas de Washington o al staff del FMI. Pero es así. En caso de que se evalúe la adopción de medidas adicionales para alcanzar los objetivos del programa y para evitar cualquier política que no sea consistente con dichos objetivos, se consultará al organismo. ¿Qué significa esto? Que la medida que tomaron ayer de liberar el contado con liquidación, que es el dólar libre para las empresas en blanco, o las medidas que toma el Banco Central para restringir o cerrar más o pedir más requisitos para el pago de importaciones, el cepo para las importaciones, o cualquier otra medida, de ahora en más está consensuada con los técnicos del Fondo Monetario. Es decir, hay que avisarles antes, es decir, antes de que lo sepa la población argentina, lo tiene que saber el staff del FMI. Y el staff del FMI es el que tiene que dar el visto bueno o no a esas medidas.
Por eso es lo que cuento, que esto le pone un chaleco de fuerza. Muchos han criticado diciendo, bueno, por ejemplo, desde los sectores, si se quiere, más del establishment financiero, planteando que este acuerdo con el FMI no incluye reforma previsional, reforma tributaria, reforma laboral, es decir, el establishment económico reclamando que es un acuerdo light. Pero al revés, para el kirchnerismo, esto es visto como un chaleco muy fuerte respecto a lo que ha sido la política económica y la gobernabilidad cuando el kirchnerismo gobernó. Es decir, en estos 2 años que quedan hasta el final del mandato de Alberto Fernández, cambia completamente la matriz de la toma de decisiones desde el punto de vista de la política económica. No se puede hacer absolutamente nada si no lo consultás antes con un economista en Washington. Y ese economista en Washington, que es Ilan Goldfein, que es el director del hemisferio occidental, es un economista que piensa diametralmente distinto a lo que piensan los economistas del kirchnerismo. No sé si será tu caso, Hernán, pero el resto de los economistas del kirchnerismo. Este es un punto importante. Después, el acuerdo con el fondo que están difundiendo en este momento implica, ya lo hemos dicho, medidas también que chocan con lo que había sido el ABC o el menú básico de la política económica del kirchnerismo. Aumento de tarifas públicas por encima del 20% que había anunciado el kirchnerismo para este año. Y digo 20% que había anunciado el kirchnerismo para este año porque todos los periodistas recibimos, cuando hay decisiones de aumentos tarifarios, un mensaje en off de fuentes cercanas a esas tomas de decisiones donde explican la medida. Y después aparecen desde el Ministerio de Economía diciendo que esas medidas no son así. Bueno, eso se zanjó. El FMI zanjó eso. Ahora lo que va a ocurrir en materia tarifaria, ahora vamos a ver los números, es lo que acordó Guzmán con el FMI y sortea la restricción que le había puesto a la política tarifaria el kirchnerismo hasta ahora, que el aumento de tarifa el año pasado sea solo del 9% y que este año fuera solo del 20%. Ahora van a ver, los aumentos son mucho mayores. Hay una reducción del déficit fiscal importante, como les decía, del 2,5% del PBI, que no es una meta menor en términos de que no hay impuestos adicionales o extraordinarios, como hubo el año pasado con el impuesto a los altos patrimonios. La tasa de interés real positiva, el documento que difundió el gobierno y el que difundió el fondo dicen que esto es muy importante para recrear el mercado de deuda doméstico, y esto es cierto, pero le quita a las políticas tradicionales del punto de vista económico del kirchnerismo la posibilidad de usar la tasa de interés para estimular el crédito al consumo. Atención, que era otro de los herramientales básicos de la política económica del kirchnerismo. No se puede usar el dólar para frenar la inflación, la idea del atraso cambiario, que también era otro de los instrumentos básicos para tratar de anclar los precios y recuperar el consumo por parte del kirchnerismo. Y finalmente, la quinta imposición fuerte es una restricción muy grande a la emisión monetaria. Más allá de las discusiones teóricas respecto a la multicausalidad o no de la inflación, está claro que en este acuerdo se le da una importancia muy grande a la emisión monetaria y su restricción como fórmula para desacelerar el proceso inflacionario en la Argentina. Nosotros dijimos que el gobierno va a tener autorizado una emisión de solo 1% del PBI del Banco Central para financiar el Tesoro, que es un número de emisión monetaria que es la cuarta parte de lo que se emitió el año pasado, en el 2021, que fueron casi 4 puntos del PBI, y obviamente es la séptima parte de los 7 puntos del PBI que se emitieron en plena pandemia en el 2020. Pero ojo que esa restricción de emisión monetaria que tiene el gobierno este año también es una restricción muy fuerte respecto al promedio de emisión del Banco Central para financiar al Tesoro del segundo gobierno de Cristina, que es cuando empieza el déficit fiscal y por ende la financiación monetaria del Central al Tesoro, que fue en promedio 2,5% del PBI. Y para que se den una idea, el último año del gobierno de Macri, en 2019,
sobre todo porque después de que pierde la elección en agosto del 2019, Macri tira por la borda el acuerdo con el fondo y hace su campaña electoral personal. La emisión del 2019 del Banco Central para financiar el Tesoro fue 2,4% del PBI. Este año, el oficialismo, Alberto Fernández, va a tener que cumplir el chaleco de fuerza de solo 1% de emisión monetaria para financiar el Tesoro. Dicho de otra manera, cambia por completo no solamente la lógica de la toma de decisiones hasta el final del gobierno de Alberto Fernández. Ya no es Cristina o la Cámpora tironeándole el mantel a Guzmán, sino ahora es Guzmán o quien sea el ministro de Economía en los próximos meses que conduzca la política económica, consultando al staff del FMI antes de tomar cualquier medida y mostrándole los deberes cada 3 meses al FMI para que el FMI pueda destrabar los desembolsos y Argentina no caiga en default. Está Rodolfo Santangelo en comunicación. Rodolfo, gracias por atendernos, muy amable, como siempre. Maxi, buen día, ¿cómo andás? Bien, bueno, Rodolfo, a ver, contame tu impresión, digamos, de qué puede cambiar con este acuerdo y para qué sirve este acuerdo y para qué no. Te estaba escuchando atentamente. No hay nada nuevo en este acuerdo. Es lo que conocemos desde que mi abuela era soltera. Siempre fue así. Un acuerdo que tenía que ser, lo suficientemente laxo como para que pasara el filtro de la política, pero mínimamente exigente para que pasara el filtro de la gente del fondo. Así que esto sabíamos que iba a ser así. Es un chaleco de fuerza fiscal, un chaleco de fuerza monetaria y un chaleco de fuerza externo o cambiario. Hay un tarifazo, acá el fondo ha impuesto su criterio de que las tarifas tienen que subir igual o más que la inflación. Lo único que en vez de subirle a todos igual, hay un montón al 10% de la población, más o menos la del medio y un poquito de abajo. Hay una devaluación encubierta, que es esta segmentación cambiaria que supone las medidas del Banco Central. De la misma manera que las tarifas suben un montón para 10% de la población, el tipo de cambio va a subir un montón para 10% de las importaciones, porque no hay más dólares oficiales para todo lo que es licencia no automática. Así que es el típico programa del fondo para estabilizar la inestabilidad, lo llamamos nosotros. Argentina tiene una macroeconomía inestable porque arrastra de hace 4, 8, 12 años desequilibrios macroeconómicos en su sector externo, en su sector fiscal, en su sector monetario, en muchos lugares. La inflación es el mecanismo para barrer debajo de la alfombra todos los desequilibrios. Esto no viene a estabilizar la economía, viene a evitar que empeore. Y como pasó con el plan Picapiedra de Macri, este plan va a terminar o con una inflación más alta que la del año pasado o con una recesión más fuerte. Es inexorable ese trade-off, esa disyuntiva, ese problema. Pero bueno, es el mal menor, es el objetivo para evitar que las cosas empeoran y obviamente tiene como desafío que 12, 18 meses, 18 más que 12, hasta las elecciones presidenciales del año que viene, bajo este esquema, es larguísimo el camino. Claro, es un poco lo que contaba. Vos decís, es un acuerdo que sirve para erradicar ese escenario que algunos planteaban del descontrol de variables, hiperinflación, nueva mega devaluación y demás. ¿Coincidimos en ese punto? Sí, erradicar le queda grande la palabra, pero para tratar de reducir al mínimo las probabilidades. Yo creo que la inflación de este año va a ser más alta que la del año pasado. La cuestión cambiaria se estabiliza con estos controles, con este cepo importador y esta segmentación cambiaria que hay para algunos productos. El partido no está terminado, van 10 minutos el primer tiempo, pero se trata, sí, justamente de estabilizar la inestabilidad o alejar los fantasmas del descontrol. Claro, cuando vos hablás de que la inflación va a ser mayor porque se levantan dos anclas que tenía esta economía, una es el ancla del tipo de cambio oficial, que no se va a poder atrasar frente a la inflación, va a tener que ir por lo menos al ritmo de la inflación, y la otra es el ancla de las tarifas públicas, digamos, que habían quedado congeladas ya desde abril o mayo del 2019. Y para ser totalmente justos y honestos, sumale el contexto internacional, que es la gota que rebalsa el vaso, no es la causa de los problemas, pero sí la gota que rebalsa el vaso, con una noticia positiva, pero que suben los precios, que es el aumento de los precios de los productos agrícolas, que a Feletti lo vuelve loco. Sube el trigo y el girasol, sube el aceite y el fideo. Es buenísimo que tengamos el mejor precio internacional de la soja de todos los tiempos,
pero al mismo tiempo sube el precio del gas importado y eso es carísimo para la Argentina. A ver, estamos pagando el costo de haber tenido inútil y artificialmente el precio de la electricidad y el precio del gas congelado en los últimos 3 años, el último de Macri y los 2 de Alberto Fernández. Imagínate que si en vez de subir 60% hubieran subido 3, 4% por mes, 3, 4% por mes, 5% por mes, como subió la nafta, como subieron tantas cosas, hoy nos evitábamos este problema. Pero cuando vos durante 4, 2, 8, 12 años haces macana, tarde o temprano la macroeconomía te lo paga y es muy vengativa la macroeconomía. Y entonces esto es la consecuencia del pasado. Rodolfo, gracias. Ahí estaba Rodolfo Santangelo, director de la consultora Macroview, dando una visión respecto a lo que está pasando con el acuerdo con el fondo. Bueno, publicaron el memorándum de entendimiento técnico y el memorándum de política económica. Sí, noticia de último momento. 2 adjuntos, técnico y económica. El caso del adjunto 1, que es el memorando de políticas económicas y financieras, tiene 21 páginas que cuenta los antecedentes, algunos detalles. Y el otro memorándum es el memorándum que se titula Memorando Técnico de Entendimiento Técnico. El 3 de marzo son 12 páginas que incluye, ahí lo estamos viendo en pantalla, incluye, bueno, todos los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se suma a el proyecto de ley que ya enviaron al Congreso a las 12:34, firmado por Alberto Fernández. Maxi, algo clave. Eso es lo que Para hay que... esto que publicaron ahora, el gobierno no tiene los votos, porque al desdoblarlo, los votos los consigue solamente para la renegociación financiera. Entonces, la oposición no le va a votar esto y probablemente el kirchnerismo no le va a votar esto. Bueno, ahora... Con lo cual, la salida elegante es que sí le voten la renegociación financiera en el artículo 1 y todo esto, que es parte también de la negociación, no tenga los votos. Muy bien, ahora hablamos del tema nada, político. Déjeme meterme en el votos. tema económico porque después hablamos del tema político, porque la verdad que si la Argentina Pero esto no se lo vota, está negociando... no tiene los votos Está para bien, esto. pero después vamos a ver cómo va a ser la diagonal para salir del embrollo del Congreso. Porque hay una diagonal, obviamente. Sí. Hay una diagonal para salir del embrollo del Congreso. Después vamos a hablar, yo creo que hay un problema político mayor, que es después cómo cumplís el acuerdo y cómo gestionás políticamente a Alberto Fernández con Cristina, la Cámpora y todo lo que significa el día a día. Rápidamente, ya está Facundo Neskamsky, Hernán Lecher, está Javier Timerman y lo tenemos a Claudio Loser, que fue director del hemisferio occidental del Fondo Monetario. Está en Washington, me interesa la opinión de Claudio. Vamos, chicos, porque tenemos después todo el tema de Ucrania por delante, estamos contra reloj. Muestro rápidamente el aumento tarifario, cómo queda el aumento tarifario en base al documento que difundieron. Claves del acuerdo, aumento de tarifas. Primera, se divide en 3 sectores para el aumento de tarifas. Primero, la tarifa social, el 10% de menores ingresos de la población, va a aumentar el 21,4% las tarifas de luz y gas este año para este sector. Como ya aumentó 20% ahora a partir de marzo, prácticamente ya está cumplimentado el aumento para todo el año para este sector. Porque esto se basa en el 40% de la evolución del CBS, el coeficiente de variación salarial, que el año pasado dio 53%. Se toma siempre en base a cómo evolucionaron los salarios el año anterior. Pasando en limpio, lo hago corta, el 10% de menores ingresos de la población va a tener un aumento del 21,3%. Hay una segunda franja que es el 80% de los usuarios residenciales, es decir, la mayoría de los usuarios residenciales del área metropolitana, de Ciudad y Gran Buenos Aires, y usuarios intermedios que no son residenciales. Para estos el aumento va a ser en el año del 42,7%, porque la fórmula es esta, 80% de la evolución del CBS en 2021. Como el aumento de marzo fue del 20%, bueno, hay previsto otro aumento, que vamos a ver si es en junio o cuándo. Se van a hacer audiencias públicas, tanto en luz como en gas, en abril. Y finalmente hay un tercer sector de la población, que es el 10% de mayores ingresos, cruzado con aspectos patrimoniales, si tienen más de una vivienda, automotores, etcétera. Para ellos el aumento va a ser la quita total de los subsidios económicos. Para el resto, obviamente está el aumento, pero los subsidios
energéticos del Estado continúan. Para acá se quita totalmente los subsidios y hay distintas estimaciones de cuál puede ser el impacto sobre la boleta de luz y de gas. Esto no está claro porque depende, y nadie tiene el cálculo bien hecho, de cuánto puede ser. Este es un cálculo de la consultora Equilibria que dice que en el caso de luz serían aumento del 300%, hay que multiplicar por 4 la factura, y en el caso del gas serían 267%, hay que multiplicar por 3,7. Ojo que hay otros cálculos, yo vi ahí un cálculo que hizo, por ejemplo, Luciano Laspina, que es el vicepresidente de presupuesto de la Cámara de Diputados de Juntos por el Cambio, que él habla de que para estos el aumento sería un poquito menor, sería por debajo del 200%, pero de todas maneras hay que multiplicar por 3 la factura. Es decir, es el sector que va a recibir los mayores aumentos de lo que se ha acordado con el fondo en términos tarifarios. Está Claudio Loser. Claudio, gracias por atendernos, muy amable. Un placer estar con ustedes. Bueno, una primera reflexión respecto a qué ves finalmente con este acuerdo y lo que recién ahora están difundiendo el memorándum de entendimiento, pero en aspectos técnicos, pero no hay grandes diferencias respecto a lo que veníamos conversando, si bien siempre es bueno ver la letra chiquísima de estos acuerdos, ¿no? Exactamente. O sea, ahora parece que con estas demoras de presentar el documento al Congreso pueden haber algunos pequeños cambios en la redacción, todavía a último momento, lo cual me toma un poco de sorpresa, especialmente después de la declaración del fondo de ayer. No es nada preocupante en ese sentido, pero creo que este es finalmente un acuerdo complicado, pero donde tanto el fondo como la Argentina tuvieron que ceder. Vamos a ver cómo se puede manejar. El tema de los subsidios es muy complicado, por cierto. Los números que presentaste fueron impresionantes en términos de cuán atrasadas están las tarifas para cubrir los costos. Pero yo creo que por el lado del fondo, por lo menos, si queda todo aprobado por el Congreso, no va a haber mayores problemas, aparte de algún ruido y crítica que puede haber en la Junta Directiva. Vos ves brevemente qué cambia en términos de la economía argentina. Esto le pone, si se quiere, un techo a la inestabilidad cambiaria y en todo caso el gobierno tendrá que convivir con un régimen de inflación alta, pero sin el riesgo de espiralización. O sea, las alternativas son: si no hay acuerdo con el fondo o que se deja de cumplir, no hay financiamiento y se cierra el financiamiento externo. Sería, no voy a decir exactamente, sería una Rusia autoimpuesta en la parte financiera. No habría financiamiento, sí se exportaría, etcétera, pero digamos quedaría la Argentina en una situación muy, muy frágil. Y con alta inflación porque dicen, bueno, no vamos a ajustar. Por el otro lado, con el fondo pueden haber aumentos de precios importantes que ocurrirían de todas maneras. Por otro lado, puede haber, como digo, un poco de inflación, pero a la larga habría una mejora importante en las finanzas públicas y se podría reconstruir no solamente la confianza del exterior, sino la confianza de los argentinos, porque en última instancia los que menos confían en la Argentina en términos de crecimiento parecen ser los mismos argentinos. Perdón que lo ponga de esa manera. Claudio Loser, gracias, muy amable como siempre. Ahora vamos a hablar con Javier Timerman y con Hernán Lecher. Estaba pensando, mira, me olvidé de preguntárselo a Loser, pero seguramente Timerman lo sabe. ¿Está Loser? No, el documento del FMI, el comunicado del FMI ayer deja bien claro que la aprobación parlamentaria es un requisito legal del gobierno argentino y que no está dentro de las condiciones del acuerdo.
Digo esto Sí. porque yo también había planteado en algún momento, porque Guzmán vino de Washington una vez y dijo, bueno, en realidad hay que aprobarlo en el Congreso. Cristina lo tomó y dijo, bueno, vamos a repartir responsabilidades entre todos, que coparticipen todos. Genial. Y ahora el gobierno está en un brete, digamos, ¿no? Porque tiene un proyecto en el Congreso y está haciendo malabares Massa para ver cómo efectivamente esto se aprueba y no hay un cisne negro que creo yo no va a haber en este punto, porque sería verdaderamente insólito. Pero es así, los 21 acuerdos que firmó la Argentina son los que firma permanentemente el fondo con países que andan mal y no quiero mencionar los países que tienen acuerdo con el fondo porque Argentina sin duda es el país que ahí desentona en términos de las capacidades que tiene y su posicionamiento. Pero no es necesario la aprobación del Congreso si no fuera un requisito acá de la ley de endeudamiento que se aprobó en el año 2020. Normalmente uno busca en los últimos tiempos algún grado de señales difusas de si el Congreso está de acuerdo en distintos lugares, pero esto que haya necesidad de aprobación del Congreso es autoimpuesto en realidad. Está bien. No, el fondo no lo pide. Está claro. El fondo dirá está bien, porque en la Argentina siempre las cosas fallaron un poco porque no había consenso en los programas de los que yo tengo memoria. Pero realmente esto es una decisión argentina que está creando más ruido de lo que normalmente tendría que hacer. Está claro. Loser, gracias, es muy amable. No, ahí estaba pensando que, bueno, que en realidad, en vez de pensar todo esto como los requisitos y demás, era una oportunidad esto del Congreso para generar cierto consenso en base a las políticas económicas que se van a aplicar en la Argentina, no solamente en los 2 años que le quedan a Alberto Fernández, sino para adelante. Pero bueno, demuestra también... ¿Qué demuestra? No, a mí, digamos, la sensación que tengo es que en la coalición oficialista lo que hay, por lo menos en un sector importante, es una fuerte sensación de que hay pocas chances con un plan de estas características y de estas condiciones de llegar de manera competitiva a la elección del 2023. Entonces, al interior de esa coalición desaparecen los incentivos para mantenerse todos juntos. Así como del otro lado, aunque uno ve diferencias muy fuertes al interior de la coalición opositora de Juntos por el Cambio, hay muchos incentivos para estar juntos porque ven que hay muchas chances de llegar al gobierno en el 2023, en la coalición oficialista pasa lo contrario. Entonces uno ve que más allá de las diferencias ideológicas y de las diferentes posturas que puede haber sobre el acuerdo con el fondo, sobre las tarifas, si es lo correcto, si no es correcto, digamos, lo que sin duda existe es un diagnóstico que tiene mucho de realista, de que con un plan de estas características es muy difícil que el gobierno pueda reelegir el año que viene. Entonces, lo que desaparece es los incentivos para estar juntos, porque esa es una coalición que se articuló en el 2019 con la expectativa de que se ganaban las elecciones. No era una coalición que muchas de sus partes habían, digamos, resquebrajado ya en el 2013, en el 2015 e incluso habían ido separados en el 2017. Bueno, el propio Alberto Fernández era parte de la coalición que llevó a Florencio Randazzo como candidato en el 2017. Entonces, la posibilidad de llegar al gobierno hizo que todos se juntaran, que Cristina, digamos, que Alberto dijera sin Cristina no se llega, pero con Cristina no se puede. Bueno, no me acuerdo muy bien cómo era esa frase. Ese incentivo hoy tiene mucho menos peso. Entonces, las diferencias aparecen con mucha más fuerza, se expresan con mucha más relevancia y es por eso que lo que antes hubiera sido un trámite, que es pasar un acuerdo de esta característica por el Congreso, hoy aparece como un dato más de incertidumbre de la política argentina. Claro, pero que parece que está bastante claro qué es lo que va a pasar, Maxi. Cuando hablas con gente del frente de Espera un segundito, ahora lo contás. ¿Qué va a pasar los próximos 2 años con el gobierno? Ahora vos sabés que te estoy hablando de qué va a pasar la semana que viene. No, pero acá está hablando de una cosa mucho más importante, digamos, sí. que el tema si se aprueba o no. Se va a aprobar. Se va a aprobar una parte. Se va a aprobar, la Argentina no va a entrar no pasa nada que no se apruebe por el la Congreso otra. argentino, imagínense. Pero lo que está hablando es algo más importante, digamos. Está bien. ¿Cómo sigue el gobierno desde el punto de vista político? Porque ojo que eso va a impactar también en la economía. Si acá empiezan de alguna manera los cruces furibundos entre... Y engancho y ahora lo retomo, ¿no? Con lo que pasó ayer. Ayer el gobierno armando todo el escenario para la presentación del acuerdo con el fondo y miren lo que apareció en Twitter de la cuenta oficial de la Cámpora, que es
la agrupación que lidera Máximo Kirchner, que hasta hace 10 minutos, además de ser el hijo de la vicepresidenta, era el presidente del bloque del Frente de Todos. Carlos, esto apareció en la cuenta oficial de Twitter de La Cámpora. Claro, imagínate, el día que está cerrando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una parte importantísima del gobierno que responde a Máximo Kirchner, que responde a Cristina Fernández de Kirchner, que se referencia con Cristina Fernández de Kirchner, sale con este video recordando lo que pensaba Néstor Kirchner de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. No sé Claro, si es en la cuenta de Twitter de La Cámpora. De La Cámpora, la cuenta oficial. No es que lo filtraron. No, fíjate, citan frases de Néstor Kirchner. Sí. Ponele un ratito. El Fondo Monetario ha actuado como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Comunicado oficial de La Cámpora. Poné 20 segundos, porque el video es puro recorte de frases de Kirchner con letras, digamos, nada más, ¿no? No recibimos ayuda del fondo para superar la difícil situación que enfrentamos. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Ahí está el video que difunde la Cámpora, edita frases de Kirchner, que son justamente lo que yo contaba al principio del programa, que cada 3 meses tenés que hacer las revisiones y que si tomás una medida tenés que consultarla con Washington. Sí, Esto lo retuiteó y lo tomó, por ejemplo, Mayra Mendoza. Mayra Mendoza. Es diputada es intendente de Quilmes, de La Cámpora. Está bien, alguien de La Cámpora. No, pero también lo retuiteó Mariano Recalde, que es senador del Frente de Todos. Integrante también, como todos saben, de La Cámpora. Entonces, plantea un escenario, si se quiere, complejo. Y no solo Mariano Recalde, también, no sé si tenemos la captura, pero también lo retuiteó, por ejemplo, el Cuervo Larroque, que es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, que horas antes de este video había estado, no sé si tenemos la foto, había estado reunido en Casa Rosada, sonriendo, firmando un acuerdo con Alberto Fernández, con Juan Mansur y con Juanchi Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social, que es uno de los albertistas puros del gabinete, que estaban incluso con el puñito. Entonces, también ahí hay una situación donde, bueno, ¿dónde está jugando La Cámpora? Porque parecía como que se cerraba un principio de acuerdo y de repente apareció este video que el propio Larroque después retuitea. Hay muchas dificultades adentro del Frente de Todos. Por eso... A ver, retomo un segundito, porque tiene otro compromiso Andrei. Te agradezco, Andrei, a ver si podemos completar el tema Ucrania y después vuelvo al tema FMI. Me interesa que me expliques esto, digamos. ¿Por qué toma esta planta nuclear Putin? ¿Qué significa esto? ¿Y qué consecuencias puede tener, digamos, ¿no? Vení, parte conmigo, si querés me explicás. Esta es una central nuclear que está en el sur del país. Exactamente. Los rusos vienen avanzando, Melitopol está por acá cerca, que estuvieron avanzando desde el sur. Ha sido una campaña muy eficiente que se ha dado tratando de conectar toda la parte sur con la zona de Donbass. La planta nuclear es particularmente importante porque es la mitad de la capacidad nuclear que tiene Ucrania y provee de 1/5 parte de la electricidad de todo el país. ¿Por qué es importante eso? Porque en el norte están tratando de encerrar a Kiev para llevar adelante un asedio de la ciudad, evitar tener que entrar directamente, y por otro lado están teniendo muchas dificultades con Kharkiv. Entonces, ¿qué van a apuntar? A seguir presionando a la población civil de diferentes maneras. No solo están bombardeando las ciudades, sino que se queden sin electricidad. En Kiev los otros días afectaron el sistema de calefacción, que es un sistema de calefacción que cubre toda la ciudad. Ahora se hablaba de los corredores humanitarios. Bueno, vamos a ver si realmente lo implementan, porque tampoco es de interés ruso de que empiece a entrar comida en estas ciudades y que empiecen a salir civiles cuando lo que quieren es presionar a la población civil. Ahora, las imágenes estas impactantes que vemos, ¿no? De edificios enteros ardiendo y casi imágenes donde se arrasan, ¿no? Ciudades. Pasó creo que en Kharkiv y después tomaron otra ciudad también, Serhov, ¿no? A ver, Kharkiv ha sido una de las más afectadas desde el primer día por los bombardeos, ¿no? Está cerca de la frontera, eso permitió el avance de las columnas blindadas rusas y empezaron el bombardeo de forma automática. La otra que ha sufrido desde el primer día es Mariupol, que finalmente fue tomada. Ahora los combates se están expandiendo para aquel lado
pero han habido contraofensivas ucranianas tanto en el oeste de Kiev como en esta región, porque tienen miedo de que justamente la próxima avanzada sea sobre Odessa. Es más, desde ayer los buques de asalto anfibio se ven en la costa de Odessa, entonces calculan que los rusos en cualquier momento tratan de tomar Odessa y ahí Ucrania se queda sin ningún acceso al mar. Esta era Gerson, la ciudad que habían tomado, que es una ciudad importante. Es muy importante porque es la primera ciudad grande en términos demográficos que toman los rusos. Vamos con el punteo de los hechos. El presidente Zelensky advirtiendo, mostramos las imágenes del incendio de la planta nuclear, mostrémosla y hablando sobre eso, ¿no? Sobre el incendio, porque hubo un ataque aéreo. Anoche hubo un ataque con artillería. Lo que se están viendo son las trazadoras y los cohetes que están lanzando los rusos desde tierra, porque fue una avanzada con vehículos blindados e infantería. Hacia donde están disparando es donde está parte del centro de control de la planta nuclear y también un edificio de entrenamiento que estaban utilizando para atrincherarse los ucranianos. Mientras todo esto pasaba, los técnicos estaban tratando de apagar los reactores para evitar tener algún problema. No vaya a ser que impactara de lleno algún proyectil, sobre todo la artillería que estaba cayendo. Por suerte, no se vieron afectados los reactores, pudieron apagar los reactores de manera que no tuvieran un mayor riesgo y por el momento no hay ninguna señal de aumento de radiación en la planta y ahora ha quedado bajo control ruso. Esto asustó mucho a Europa, ¿no? Porque decían a todo que... el mundo. A todo el mundo. Aparte esa cámara estaba transmitiendo en vivo y la estaban usando las fuerzas ucranianas, entonces cada un tiempo, a medida que iba avanzando el combate, le iban cambiando el ángulo para ellos poder ver a dónde estaban los rusos. Claramente sería una catástrofe total si hubiese... Vos decís que ahora en manos de los rusos es más seguro que esté en medio del combate. A menos de que veamos una contraofensiva ucraniana tratando de recuperarla. Se estima de que si hubiese habido algún tipo de incidente ahí podría haber sido 10 veces la magnitud de Chernóbil. Bueno, fíjense el presidente Zelensky que alertaba sobre este tema de la planta nuclear bajo ataque. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готувались. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні, Запорізьку атомну станцію, місто Енергодар. Там 6 енергоблоків, 6. В Чорнобилі вибухнув 1 енергоблок. Bueno, esto era el momento en que se veían las imágenes anoche. No sé si están ahí las imágenes también del incendio de la planta nuclear, ¿no? Estas son las imágenes del ataque, pero había otras donde se veía que había zonas de la planta que estaban incendiándose. Y habló esta mañana Putin, le aconsejo a nuestros vecinos que no escalen la situación. У нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации. Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения. У нас нет никаких. ¿Qué está haciendo Putin? A ver, Putin está muy molesto con la situación de Europa suministrando armas a los ucranianos. Cada vez son más armas que están llegando a manos de los ucranianos. Los ucranianos están poniendo una resistencia muy fuerte. No significa de que sea probable que logren una victoria. Lo más probable es que en el corto plazo veamos una victoria, por lo menos en el papel, por parte de Rusia. Pero las armas siguen llegando y se sigue afectando. Pero también es una advertencia esta idea que está dando vueltas dentro de ciertos círculos de la OTAN, en Washington, y si instalamos un área que prohíba las operaciones aéreas rusas sobre parte del territorio ucraniano. Claro, pero eso significa que vos tenés que poner pilotos de la OTAN
en casas. Que intercepten a los MiG rusos. A los aviones rusos. Es una locura. Entonces dicen, bueno, no hace falta que desde las baterías antiaéreas que están en Polonia los iluminen, que es una forma de hablar de apuntarle con radar y que se enteren que los están apuntando con radar, y con eso disuadirlos. Es lo mismo, o sea, a los dos casos es apuntarle al otro con un arma. Y cuando estamos hablando de potencias nucleares, ni los rusos ni la OTAN están convencidos de que sea una buena idea porque sería una forma muy rápida de escalar las tensiones. ¿Putin amenaza con la escalada bélica o está permanentemente amenazando con el tema del botón rojo, con la escalada nuclear? Las dos van de la mano, ¿no? Entonces, por un lado, la escalada bélica siempre ha sido una de sus herramientas de presión también en términos diplomáticos. O sea, previo al conflicto, él estaba mostrando músculo en la frontera sobre Ucrania porque quería lograr sus objetivos sin tener que intervenir, pero sabiendo que podía intervenir. Ahora, el músculo nuclear siempre le va a ser útil también, ¿no? Entonces, él lo va a seguir mostrando, va a echarse un poquito para atrás, va a suavizar la posición y después vamos a ver otra vez un aumento de alerta. O, por ejemplo, casualmente, cada un tiempo movilizan misiles nucleares balísticos y se aseguran de que alguien los grabe en redes sociales y lo muestren, genere preocupación. O hacen esto que hicieron los otros días, de aviones rusos violando el espacio aéreo sueco. Son formas de mantener las señales y la presión, ¿no? Vos, te pregunto si ves algún riesgo real. Hay un video, estas son las imágenes, la verdad, impactantes de ciudades destruidas, ¿no? Verdaderamente de bombardeos, ya no a posiciones militares, sino, como vos decías, se están bombardeando ciudades enteras. Esto ya es uso indiscriminado de la artillería contra centros urbanos. Se está haciendo de forma sistemática en buena parte de las ciudades del sur, en Kharkiv, en Kiev se está viendo también. Pasa que en Kiev con la contraofensiva que están lanzando... Ahora, ¿esa era la idea inicial de Putin? Porque eso le genera un costo a nivel mundial, digamos, un alineamiento impresionante de todo el mundo. Contamos acá que ayer Naciones Unidas exigió la investigación por violación de derechos humanos y la Argentina apoyó esa moción de Naciones Unidas, Pablo. Sí, es así. Básicamente todos los países apoyaron, salvo algunos minoritarios, apoyaron esa declaración. Y bueno, claramente es una censura de todo el mundo contra el régimen de Putin y contra la guerra. No, claramente. A ver, lo que estamos viendo en ciudades como Kharkiv no solo es el empleo y el uso indiscriminado de artillería contra centros urbanos, sino que aparte con munición de racimos. O sea, áreas enteras residenciales están siendo bombardeadas de forma sistemática. Este video aparte es sumamente interesante porque lo publicó y lo está promocionando el Ministerio de Ciencia y Tecnología ucraniano, turco, que son los que le proveen los drones a los ucranianos para luchar contra los rusos. Detalle. Andrei, gracias, es muy amable de tu parte. ¿Tenías algo para aportar con esto, Florencia? Naciones Unidas ya está hablando de 2 millones de ucranianos que por lo menos se fueron de su casa. Se calcula que más de 1 millón se fueron del país y cerca de 1 millón se trasladaron ahí adentro, están buscando otros refugios, pero la situación es realmente complicada. Ucrania asegura que Rusia perdió 9.000 soldados, Rusia reconoce unos 500 y los soldados ucranianos muertos, esto en cifras rusas, rondan los 3.000 y otros 3.000 que resultaron heridos. No, y los muertos civiles hay... Sigue por ahora esa cifra en 2.000 según lo que dice. Claro, pero esto era varios días atrás, digamos. Sí, por eso. Sigue por ahí. Las cifras oficiales que van saliendo de Ucrania están mucho más atrasadas. Seguramente a medida que se vayan compilando y confirmando vamos a tener esos números creciendo rápidamente. Andrei, gracias. Andrei Servini, muy amable. Bueno, volvemos al tema FMI. Los hago participar a Hernán Lecher y a Javier Tierman. Hernán, sí. Bueno, el gobierno tiene, yo decía, acá hay dos cosas, o implementás a regañadientes el acuerdo con el fondo y está cada 3 meses prendiendo una vela si cumpliste, no cumpliste, los cruces internos y demás, y no generás nada de confianza, porque después de todo estás haciendo el ajuste de tarifa, monetario, fiscal, pero no recomponés mínimamente la confianza porque nadie sabe si a los 3 meses entras en default o si hay una crisis política. O el gobierno hace propio esto como su política económica hasta el final de su mandato y trata de regenerar mínimo ambiente de lo que se llama de negocios, de inversiones y también de confianza de los argentinos. No, a ver, el problema es que solo lo analizás al calor de la posibilidad de caer en default. Yo soy más crítico de eso. Yo soy crítico de cómo se llegó hasta acá y después de 2 o 3 cuestiones. La primera es la cláusula de consulta que vos la mencionaste. Efectivamente, en el memorándum figura la cláusula de consulta que es, le voy a preguntar al fondo básicamente si tengo que implementar alguna política significativa que se corra un poquitito de lo que está escrito ahí.
En relación Pero, perdón, se te adelantó la inflación. ¿Querés darle un bono a los jubilados? Tenés que consultar al FMI. Más allá de la restricción monetaria que tenés para eso. Como algo que decía él, a ver, la preocupación social es muy significativa, él es el experto, pero el 80% de la gente dice que su ingreso no se está recuperando y que además el gobierno debería aumentar de manera generalizada los sueldos y las jubilaciones. ¿Cómo haces con el fondo? ¿Te permite el fondo? Bueno, tenés que preguntarle. De mínima tenés que preguntarle. Yo te respondo, no. Te voy a decir claramente que no. Con lo cual, para mí es un acuerdo, insisto con algunas cosas que ya dije, ¿es mejor que el default? Sí. ¿Es un acuerdo que se puede cumplir? Sí. Ahora, ¿te permite que los argentinos estemos mejor? Y a mí me parece que no. Es difícil que con este camino vos puedas mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Te agrego otra cuestión. Yo hubiese preferido que se promoviera el impuesto el aporte extraordinario de las grandes fortunas por 3 años. El fondo lo bancó en Ecuador eso. El fondo promovió en Ecuador el aumento, el impuesto a los grandes patrimonios, el impuesto a la renta, lo que decía ganancias acá, para aquellos que cobran más de $2.000, lo duplicó el gobierno, pero promovido por el fondo, y un impuesto del 0,8% de las ganancias a las grandes empresas. Es decir, hubieses encontrado otro mecanismo de financiamiento que no te pegue tanto por el lado del consumo. Ya lo escuchamos a Loser, lo escuchamos a Rodolfo Santangelo. Yo te pedí anoche que voy a traer un oficialista, digamos, que venga y que defienda esto. Te mandé un WhatsApp, me dijiste sí, yo lo voy a defender. Ahora defendémelo, digamos. Es decir, marcame una posición desde el oficialismo. Porque es la política económica. Esta va a ser la política económica de Alberto Fernández hasta el 10 de diciembre del 2023. A ver. Entonces, esto es lo increíble. Yo no puedo creer, digamos, que es un gobierno. Obviamente le está invitado Martín Guzmán, supongo que va a venir en estos días para defender, pero parece ser el único que defiende esta política económica. No, a ver, hay que ser consciente de una cuestión, porque si no, yo no estoy ni banco ni cambié mi posición respecto al fondo, y es más, si hacen correr el video de ese que pusieron de la Cámpora, comparto todo lo que dijo Néstor Kirchner, absolutamente todo, con lo cual me ubico ahí. Ahora, si vos vas a caer mañana en default, la Argentina tiene un problema muchísimo más grave. Esto es una realidad, hay que ser un irresponsable para recorrer el camino del default. ¿Por qué? Y porque mañana vamos a sacar los dólares, China te dice, no, mira, ¿sabes qué? No te renuevo el swap. ¿Y qué escenario tenés? O sea, lo que se supone que vos querés tratar de lograr, que es que los argentinos no pierdan poder adquisitivo, lo lográs, digamos, recorriendo el camino del default. Pero debatamos sobre lo que va a pasar. Ese camino no se puede recorrer. Ahora, yo soy muy crítico de cómo se llegó hasta acá. Me parece que el fondo hizo concesiones. ¿Es un acuerdo mejor que otro? Sí, claramente mejor que otro. Ahora, lo hizo porque el fondo tiene lo dedo manchado con lo que hizo aquí en la Argentina. Por eso no le pide reformas estructurales. Ahora, vos lo decías, cada 3 meses no te va a pedir... Queda para el próximo gobierno la reforma estructural. Ni siquiera para el próximo gobierno, en el segundo trimestre, cuando supongamos que incumplas. Ojalá que no, pero supongamos que incumplas, ¿no te lo va a pedir? ¿No te lo va a pedir ahí? ¿No se lo va a pedir al próximo gobierno? Y el próximo gobierno, ¿quién es? Porque si es Alberto Fernández, bueno, no sé, ganás la elección y negociás desde otro lugar. Ahora, Macri junta en su casa a todos los referentes opositores a decir qué cosa, que el acuerdo no tiene el ajuste suficiente, con lo cual ya te está diciendo lo que va a hacer si el día de mañana Macri o alguno del color político de ellos le toca gobernar en este escenario. Por suerte, a esa altura del partido vos no tendrías, si no me equivoco, tenés todavía vencimiento. El primer semestre del 2024. A ver, Javier Timerman. No, yo estoy a favor de este acuerdo. Me parece que es imposible hoy en día, en el mundo globalizado en que vivimos, no tener un acuerdo con el fondo. No deberíamos haber llegado hasta acá, pero la realidad es que lo tenemos, el acuerdo. O sea, es muy fácil muchas veces decir, no, con el fondo no se puede, estoy en contra de todas las políticas del fondo. Pero el fondo está, le debemos 44.000 millones de dólares. Y las consecuencias de estar fuera del mundo las estamos viendo en Rusia. Rusia fue una de las economías más fuertes del mundo. En 2 días de boicot económico, de sanciones, los bancos rusos todos quebrados, probablemente quiebre Gazprom, no pueden ni siquiera acceder a una tarjeta de crédito en Rusia. Entonces, obviamente que eso no le pasaría a la Argentina, pero desde ya que se caerían un montón de otros préstamos, inversiones. Este acuerdo no es, como todos los acuerdos, no son estáticos, son dinámicos. Entonces, si vos me vas a decir que este acuerdo no va a traer la confianza que se necesita para crecer, te diría, entonces, ¿sabes qué? Encerrémonos acá y veamos cómo sobrevivimos. La idea de este acuerdo, al ser dinámico,
es que la economía crezca. Eso es lo que dice Guzmán, eso es lo que dicen todos. Entonces, para crecer necesitas meramente confianza. El gobierno tiene que entender que eso se logra con políticas que tal vez no le gusten, pero que no tienen remedio. Estaban discutiendo acá lo que dijo la Cámpora, lo que dice esto, lo que dice lo otro. En realidad, eso lo dice Gioja. Hoy estaba escuchando que Gioja, que no puedes decir que es de la Cámpora, fue presidente del partido, creo, dijo que va a votar esto con la nariz tapada. Entonces, yo creo que lo que está haciendo ese sector del peronismo, es decir, nosotros no nos gusta esto, no creemos que había que llegar a esta situación con el fondo, de alguna forma pasarle la factura al gobierno anterior de estar en esta situación, pero no hay otra alternativa. Entonces no me parece negativo que hagan eso, mientras el gobierno de Alberto Fernández, que es el gobierno, es el que está a cargo, este es un régimen presidencialista, si firmó este acuerdo, que diga, esta es mi política los próximos 2 años, estos son mis funcionarios, o no lo son, o lo son, estas son y desentenderse de esta discusión política que no nos lleva a nada, donde quedan 1 año y medio, vamos a seguir 3 días antes de las elecciones. Bueno, pero el acuerdo, pero esto, el otro. Muchachos, hay que jugarse por un camino. Me parece que es el único camino que hay, porque ya vemos lo que pasa cuando se cae se cae del multilateralismo. Y bueno, me hubiese gustado que este acuerdo se hubiese firmado antes, cosa de beneficiarnos más, pero el mundo no nos cree. Los bonos hoy cayeron. Sí, eso también es impresionante. Es decir, la Argentina... Pero no es impresionante. ¿Cómo va a ser impresionante? Bueno, pero por eso estamos hablando. Maxi. Es impresionante. Reestructuraste la deuda privada. Firmaste un acuerdo con el fondo. No tenés hasta el 2026... Porque lo vengo diciendo... Vencimiento, bueno, en realidad tenés algunos vencimientos del FMI después, pero hasta el 2025, 2026 no tenés vencimientos relevantes y los bonos están a precio de default. Pero claro, porque como lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, creo que lo discutimos con vos incluso, acá en la Argentina se discute mucho, no, porque 2.1 del producto al déficit, eso no me cierra, mejor que sea 2.05, ¿te parece? Y la devaluación... Son cosas que no le importa a nadie, absolutamente nadie. Nosotros tenemos que conseguir financiamiento y el financiamiento se espanta cuando ven una sesión del Congreso donde el presidente dice que va a hacerle juicio al gobierno anterior y los funcionarios del gobierno anterior salen espantados, corriendo y boicoteando la sesión. Eso es lo importante. Todo lo demás, irrelevante. A ver, ¿qué está pasando desde el punto de vista del Congreso? Mira, acá hay una cosa que es clave, que es lo que pasó hoy, Maxi, y ya podemos vaticinar lo que va a pasar la semana que viene con este acuerdo. Default no va a haber. Default no va a haber. ¿Qué pasó hasta ayer? Manda el Ejecutivo, informalmente, si querés, lo que conocimos nosotros que le llegó a los diputados, un proyecto para votar donde había que votar todo junto. Es decir, la parte de la reestructuración financiera, los adelantos que iban a hacer para ir pagando las cuotas que faltan, los 10 años por cada cuota con 4 de gracia, toda la parte financiera, por un lado, y todo junto, en el proyecto de ayer, el detalle que estás mostrando hoy. ¿Qué se encontraron? Que Juntos por el Cambio dijo, eso no lo votamos nosotros. El oficialismo... también dividido con un kirchnerismo sin terminar de decir si lo iba a votar o no lo iba a votar. Entonces encontraron con un escenario que no tenían los votos. ¿Qué hicieron? Volvió al Ejecutivo una reunión hasta altas horas de la noche de Martín Guzmán con el presidente anoche, Sergio Massa también estando al tanto, Chodos, del representante en el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que resolvieron? Desdoblar el proyecto de ley para darle una salida elegante. Entonces, en el artículo 1, que sí va a votar en positivo la oposición, Juntos por el Cambio, y probablemente parte del kirchnerismo, ese artículo 1 donde dicen, ok, renegociamos... Autorícese al Poder Ejecutivo a renegociar con el Fondo Monetario. Pero después, el detalle que estabas mostrando vos recién, con la cuestión de las tarifas, con la cuestión de los puntos de baja en el déficit... Sí, el que incluye los anexos de los memorándums de entendimiento. Bueno, eso no se lo van a votar. Bueno, ahora... Y no pasa nada, no es que va a ir a default la Argentina, porque ni siquiera era una condición, como lo dijo el Fondo ayer en el comunicado, que tenía que pasar por el Congreso. Entonces es la salida elegante, porque la oposición dice, ok, te voto el artículo 1, vota parcial por artículo,
en positivo, puede mostrar un consenso el gobierno, pero el detalle de lo que implica el acuerdo con el fondo, Juntos por el Cambio no se lo va a votar. Y Ahora, la incógnita perdón, es qué va a porque, hacer el kirchnerismo. A ver, esto que está contando don Carlos es lo que acordaron. Ella es la madre del borrego. Esta era la que habían acordado. Ahora, en la redacción del proyecto, no entró exactamente lo que quería la oposición. ¿Por qué? Porque el artículo 2 dice, a los fines del artículo 1 se acompaña el memorando de políticas fiscales y el memorando de acuerdo con el FMI. Lo que plantea la oposición a esta hora, viendo el proyecto ingresado, esto fue, ingresó, repito, poco antes de la 1 del mediodía al Congreso, este proyecto, dicen no, porque este artículo ya automáticamente, si nosotros votamos el proyecto en general, nos obliga a acompañar. Esto va a entrar en una discusión técnica. También lo que tenemos es el poroteo de cómo vienen los votos. Está bien, Porque ahora vamos a... Un dato importantísimo respecto a lo que dice Pablo, que es verdad. ¿Qué va a hacer la oposición y puede ser una salida para el gobierno? Si el Ejecutivo no mandaba desdoblado, saca un dictamen de la Comisión de Presupuesto de mayoría, que es lo que tiene que bajar al recinto, desdoblándolo. Y ahí tiene los votos la oposición, porque la izquierda no va a votar el proyecto del gobierno. ¿Se entiende? Ese desdoblamiento que no hace el Ejecutivo, si la oposición entiende que no viene desdoblado, lo puede plantear con un dictamen de mayorías. Se va a terminar votando desdobladamente, ya sea con un dictamen de la oposición o con una bajada del Ejecutivo. Ahí coinciden todos en que va a pasar eso, Maxi. ¿Y la oposición garantiza el quórum? Sí, por supuesto. Sí, el quórum sí. Igual, insisto, en diputados quizás no sea un mayor problema porque hay muchos que se pueden abstener y que la votación se gane con la mayoría de los que voten a favor. Ahora, cuando esto pase al Senado, manteniendo estos alineamientos políticos, en el Senado las abstenciones no cuentan para el quórum. Esto es muy importante porque hoy por hoy el oficialismo tiene apenas unos 17 senadores que dicen sí voy a votar a favor del proyecto. Le están faltando todavía unos 20 senadores más. Repito, las abstenciones en el Senado no cuentan, hay que votar a favor o en contra. Entonces ahí se puede llegar a complejizar. Te cuento hoy cómo está, si querés Maxi, cómo está en el oficialismo, en diputados, la votación. En este momento, hoy el oficialismo tiene 118 diputados propios, el Frente de Todos, sin aliados, 118. Apenas 60 votarían a favor del acuerdo con los ojos cerrados. Es decir, como dijo antes, como decía Gioja, lo voto, me tapo la nariz y lo voto. 60 son los que responden a Alberto, los que responden a los gobernadores. Eso sería el núcleo duro. Por otro lado, hay unos 30 diputados que incluyen la Cámpora, movimientos sociales, el Frente Patria Grande, entre otros, que dicen no lo vamos a votar. Todavía no se sabe cómo se va a expresar esto en concreto, si va a ser rechazo o abstención. Y todavía quedan unos 50 votos, más o menos, aproximadamente, 30 votos, ahí te digo el número exacto, que están dudando, que querían ver la letra chica del proyecto. ¿Sí? 28 votos que están en duda, querían ver la letra chica del proyecto. Bueno, ahora el proyecto está entrando. Son los 28 que son los sin tierra, que no responden a ningún gobernador, y algunos que están tratando de especular para ver si quizás pueden arrimar alguna plata para sus provincias. A ver, para que la gente no se pierda, digamos, y pone un poco el eje de lo relevante desde el punto de vista político y económico, ¿no? Supongamos que el gobierno necesita básicamente el quórum, digamos, que es la forma de poder lograr la sesión y después aprobar con los votos que tenga, o el primer artículo, que fuera, no importa, va a sortear la ley de endeudamiento y va a aprobar, eso es así, no va a haber un cisne negro que implique que se le naufraga todo. Bueno, 99,9% que es así, que los cisnes negros, pero teniendo en cuenta los personajes que hay jugando, puede haber la décima, que es una posibilidad de que pueda ocurrir ese cisne negro en la Argentina y ya sería la catástrofe total. Entonces, en ese caso sería nada, digamos, no pueden gobernar nadie, obviamente el gobierno tendría que, no sé, llamar a una asamblea legislativa, digamos, y rearmar todo. Pero dejemos de lado este trámite. Yo veo algo mucho más preocupante y me interesa analizarlo acá. Por un lado es la lógica política. Si lo que estamos viendo ahora de la Cámpora, lo que vimos de Máximo Kirchner, el silencio de Cristina, es que estos 2 años te retiramos el apoyo, Alberto, y lo que hacemos es empezar a construir nosotros el refugio político de cara al 2023
La oposición, a su vez, mira, yo no valido este acuerdo ni la reestructuración de la deuda y estoy pensando si no hay que reestructurar con el FMI, con los acreedores privados en el próximo gobierno, con lo cual es un escenario, desde el punto de vista político, muy complejo para el oficialismo. Y desde el punto de vista económico, ¿y de qué sirve el acuerdo con el fondo si estás pensando en un gobierno que te está diciendo que están postergando el ajuste y que van a tener que reestructurar todo en el futuro? Entonces no vas a tener recuperación ni de valor en los activos argentinos, ni de estabilidad. Es un escenario complejo. No sé si es muy descabellado pensar que esto pueda suceder. A ver, tres cosas. Primero, la política económica, bueno, Javier señaló algo, ¿no? No se hace en la luna, ¿no? Hay restricciones. Y me parece que no todos los actores tienen en cuenta las restricciones que tiene este gobierno hoy para hacer política económica. Una de ellas es el nivel de endeudamiento que tiene la Argentina. Compararlo con la situación que vivió Néstor Kirchner en el año 2005-2006 es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Más allá de que, como dice Hernán, puede ser cierto todo lo que plantea el video respecto de una situación que no es buena ni positiva. Entonces me parece que los actores, digamos, lo que no se ve, que también lo señaló Javier, es en el conjunto de los actores de la política argentina una comprensión global de lo que está pasando en la Argentina y de los problemas estructurales que tiene la Argentina, y que es cierto, yo creo lo que él dice, que no tiene que ver con cuántos puntos más o menos de déficit tiene el país, sino de las señales que emite el país hacia afuera, que no hay, lo que vos decías, no hay un clima de confianza como para que, digamos, la gente venga a invertir a la Argentina. Y si vos no tenés inversión, es muy difícil que la economía funcione, digamos. Porque si no, directamente, digamos, vos decías, bueno, declaremos son default y veamos, ¿no?, cómo funcionamos con lo nuestro, ¿no? Solo o exclusivamente con lo nuestro. Eso no funciona. Eso en cuanto a lo económico, pero que va asociado con lo político. ¿En qué sentido? Digamos, que me parece que todo esto que estamos discutiendo, aunque vos digas esto no va a suceder y que probablemente no suceda, lo que está mostrando es que el gobierno está tratando de conducir una situación muy compleja y muy riesgosa con un frente político que está fracturado. Entonces, vos me decís, ¿esto significa que ya el Frente de Todos está fracturado y que en el 2023 no van a ir juntos en las elecciones? Bueno, eso no lo sé, digamos. Eso va a ser, no, fracturado en el sentido, te pregunto si ya lo que estamos viendo ya no es solamente, claro, bueno, si te voy a voltear, porque la verdad que si le voltean el acuerdo a Alberto Fernández, game over, lo que decía, game over desde el punto de vista de este gobierno. Y en la Casa Rosada, el propio presidente de la Cámara de Diputados están jugando a la idea de que sería ridículo directamente que te hackeen, que le hagan jaque mate al propio gobierno, ¿no? Por eso, pero lo que estoy preguntando es si ya están armando un relato y un discurso alternativo para proteger capital político el año que viene. A eso justamente iba. ¿Qué quiero decir? Si eso va a pasar o no, es imposible hoy decirlo, pero lo que uno ve es lo que en el inicio del gobierno de Alberto Fernández eran algunas diferencias sobre si el gobierno funcionaba o no funcionaba, sobre si los ministros eran buenos o no eran buenos. Ahora son diferencias profundas y estructurales de cómo seguir. De cómo seguir. Entonces, una cosa es, che, no me gusta tu ministro de Desarrollo Productivo, pero me gusta tu canciller. Bueno, eso todos los gobiernos discuten, les gusta, hay figuras que son más eficientes, menos eficientes. Ahora, si el fondo de la política económica es donde estamos en desacuerdo, si no estamos de acuerdo de cuánto vamos a aumentar las tarifas, si no estamos de acuerdo de cuánto va a ser la emisión monetaria, si no estamos de acuerdo de si hay que cerrar o no el acuerdo con el fondo, ya ahí las diferencias son más profundas. Y si vos mirás, no la foto, porque la foto vos decís, bueno, están en desacuerdo por un tema, pero si vos mirás la película, las diferencias al interior de la coalición entre el bloque que encabeza Alberto Fernández, que uno podría decir es el peronismo no kirchnerista, y el bloque que encabeza la presidenta, que incluye a la Cámpora y demás, las diferencias son cada vez más profundas. Entonces, ¿va a pasar eso? No lo sé. Ahora, si uno ve la película, es muy difícil no imaginarse ese final. A ver, habló Guzmán hace instantes en una radio. A ver qué dijo. A nadie en nuestra fuerza política le gusta que el FMI esté en la Argentina. Nadie quisiera tener que tener un acuerdo con el FMI, porque es contrario a los valores que pregonamos sobre cómo debe actuar un Estado-nación. Ahora, el tema es que el FMI ya estaba en la Argentina. Cuando nosotros ganamos las elecciones y comenzamos a gobernar un país que tenía una deuda de 44.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Y no teníamos 44.500 millones de dólares de reserva de disponibilidad para pagarle al Fondo Monetario Internacional y quitarnos al Fondo Monetario Internacional de encima.
Entonces, el único camino posible, si queremos refinanciar esa deuda y tener más tiempo para amortizarla, es llegar a un acuerdo que nos permita tener ese financiamiento, o sea, que el propio Fondo Monetario Internacional nos mande los dólares con los cuales refinanciar la deuda que tomó el gobierno anterior. Y eso es lo que hicimos. Ahora, es con el Fondo Monetario Internacional, que es una institución que ha generado muchísimos problemas en muchísimos países en el mundo. ¿Hubo algún acuerdo alguna vez que salió bien? Bueno, en la Argentina. Le agradezco al colega Nacho Ortelli que nos envía esto que habíamos visto que están difundiendo ya desde la vocera de Presidencia, el memorándum de política económica y el memorándum de entendimiento técnico. Bueno, ahí estaba Guzmán planteando un poco lo que decíamos, ¿no? Tratando de maniobrar con su propia tropa, ¿no? Enviando un mensaje. Tenés al fondo acá, ¿no? Digo, esto es una realidad. Tenés al fondo. El escenario sin el fondo hubiese sido mucho mejor. Esto es una realidad y de nuevo, plantear no pagarle al fondo es una solución que no tiene nada de solución. Esta es una realidad también. A mí otra cosa que me preocupa, y vos lo mencionabas en tu editorial, tiene que ver con el contexto internacional. La verdad que lo repasé al aire, pero el memorándum creo que no menciona ninguna cuestión en relación particularmente a las metas. Es decir, mañana la guerra continúa. ¿Qué hacemos? Y hoy lo escuchaba al ministro en esa entrevista y él dice, la cuestión de la energía o de las tarifas es cierto, se va a aplicar con ese criterio. Pero eso no significa, supongamos que se sostiene el precio del gas a nivel internacional, en niveles siderales, no significa que el fondo te vaya a considerar que tu meta de reducción del déficit se pueda discutir. Tenés que sacarla de otro lado. Esto es lo que dijo ya a la mañana. Por eso a mí me preocupa... Es más, si sobrecumplís la meta, venís sobrecumpliendo la meta, bueno, muy bien, queda como la meta, no liberás recursos para otras cosas. Estaba pensando que Guzmán, si sigue siendo el ministro, me parece también hay una discusión dentro de la coalición de cuál va a ser el ministro de Economía hasta el final del gobierno de Alberto Fernández. Si fuera por Alberto Fernández sería Guzmán. Me parece el resto de la coalición claramente no lo acompaña, pero tiene una dificultad muy grande para encontrar un reemplazante que pueda cumplir todos los casilleros de Alberto Fernández, Massa y Cristina, más el FMI en el medio. Si fuera Guzmán el ministro de Economía que sigue hasta el final de mandato de Alberto Fernández, se le va a pasar no sé cuántas horas del día en Zoom con los funcionarios del FMI en Washington. Es un poco esto lo que va a estar. Vamos a tener un ministro de Economía, que va a estar permanentemente en videoconferencia con Washington, haciendo consultas. Este es un acuerdo donde ambas partes tuvieron que ceder. Una de las cosas que tuvo que hacer la Argentina es aceptar estas revisiones trimestrales. Yo creo que, repasando un poco lo que se dijo acá, llegó el momento de que cada sector dentro de la coalición blanquee un poco dónde está parado y qué es lo que quiere y qué es lo que piensa, porque seguir con las especulaciones, me parece, a esta altura del partido, de si apoya, si no apoya, me parece que Alberto debería decir, muchachos, esta es mi política, este es mi plan económico, esto es lo que yo voy a hacer los próximos 2 años, el que me vota y el que no me vota, no me vota, pero me parece que seguir jugando a las escondidas, se van a venir las elecciones encima y vamos a seguir discutiendo. No, es insólito, pero aparte muchos le recuerdan que ahora se pasan factura, ¿no? Que si la negociación hubiese sido, no sé, es cierto que estalló la pandemia en el medio, pero en medio de la pandemia el FMI consideraba que había que apagar incendio en todos lados y la Argentina tenía un argumento fuerte, más la crisis económica que venía arrastrando del gobierno de Macri. Muchos dicen, bueno, hubiese cerrado en ese momento y eso te generaba, si se quiere, flexibilizar después en términos de la pandemia y además era el momento de decir, bueno, tengo que cerrar esto porque me lo dejó el gobierno anterior. Hoy en día, como muestran las encuestas que vos hacés, Facundo, la gran mayoría de la gente le atribuye responsabilidad económica a este gobierno, como ocurre siempre cuando pasan los 2 años de mandato. Pero yo te digo sinceramente, yo creo que parte del problema con el kirchnerismo y la cámpora y todas estas objeciones que muestran al acuerdo es un poco ellos me parece que sienten que no se está dando la pelea lo suficientemente clara, porque como vos decís,
Alberto hace todo lo que parece que hay que hacer y sin embargo no es suficiente, lo ataca a la oposición, le da a la oposición la capacidad de discutirle cosas que son muy obvias, como que Alberto endeudó más al país de lo que lo endeudó. O sea, todas cosas que deberían discutirse ferozmente por parte del gobierno, discutir, presentar pruebas, etcétera, y como que se quedan medios... o sea, sin responder. Yo creo que esa es parte del problema. Pero a vos que te gustan los datos, déjame que te traje este dato que me parece interesante. Vos sabés que los bonos ajustados a inflación en pesos rindieron muchísimo, en dólares al contado. Fueron la mejor inversión, una de las mejores inversiones en todos los mercados emergentes. El año pasado. El año pasado. Y sin embargo no entró $1 a la Argentina de fondos. Yo creo que este es el momento donde los fondos de afuera tienen no tienen deuda en pesos, salvo los PIMCO y los... Y Templeton. Sí, Templeton, pero o sea, es insólito. Perdóname, tanto es así que fue un nuevo problema. Porque la CUNSA quebró el... Pero discúlpame, este es un... Sí, justamente. Bueno, para eso no vienen. Pero no tienen nombre y apellido, son responsables. Pero porque después vienen y te dicen como si nada, que dejan una bomba. ¿No? El último ministro de Economía del gobierno de Macri rompió el financiamiento en pesos. Entonces, ¿qué no vas a tener problema? Claro, por eso estoy avalando lo que mencionás. Esperamos un segundito. Vuelvo a Ucrania porque veíamos en el mapa, decíamos que había una ciudad que había sido tomada por el ejército ruso y que esa ciudad, se había generado la primera ciudad importante, grande, tomada por el ejército... Gerson. Está justamente un argentino, Paulo Pavlovic, que tiene toda su familia ahí en la ciudad de Gerson. Lo tenemos acá, a ver si lo podemos poner para mostrar la ciudad. Bueno, está Paulo Pavlovic. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contanos, ¿vos tenés tus familiares ahí en la ciudad de Gerson? Exactamente. Tengo familiares, tengo amigos, estoy permanentemente, me están mandando videos, cosas. Y justamente ahora, recién me llegó una información que había llegado ayer ayuda humanitaria y no lo dejaban entrar del lado de Ucrania. Y ahora entró de hecho la ayuda humanitaria de Rusia. Había hecho una marcha, supuestamente traían gente de afuera. Ayer me entrevistaron, no lo quise contar porque no sabía si era verdad o no. Una marcha como que la gente agradeciendo que los liberaban. Toda la gente esa era de Crimea. Y nada, hoy en día están llegando los camiones, ahora van a filmar, vienen las cámaras, todo como que están entregando ayuda humanitaria por parte de Rusia. ¿Quién está ahí en Gerson? ¿Está tu mamá ahí? No, mi madre está acá, tengo mis familiares. Después fuera de cámara te digo todos los que están porque tampoco puedo contar eso. Claro. Florencia. Pablo, ¿qué tal? ¿Sabes cómo hacen ¿Qué tal? allá? Buenas tardes, Florencia. ¿Sabes cómo hacen allá en Ucrania para informarse? Porque nosotros acá tenemos un montón de medios, algunos podemos distinguir su posición, otros no, pero entiendo que no está fácil para los propios ucranianos tener información también de a qué lugares dirigirse. ¿Cómo hacen para que les llegue información? Sí, mira, es una muy buena pregunta porque la información también es una guerra de información, ¿no? Tanto de un lado como del otro. La gente no sabe quién creer, ya no sabe si el oficial, a los rusos, a los ucranianos, se están comunicando, organizándose por grupo de WhatsApp, reorganizando en cuanto a seguridad, que hace 8 días que no hay ni policía ni nada. Imagínate, hay robos, hay saqueos. Tengo videos tremendos que no son ni aptos para poner en la tele. De hecho, la gente misma toma justicia por mano propia, atando a los ladrones desnudos a los postes, hombres y mujeres.
golpizas, eso. Es un caos total. La gente que quería salir, de hecho mi madrina quería salir de ahí y le habían ofrecido el auto, pero no puede llegar a Polonia, es un proyecto muy largo y ya... Claro, Paulo, mira, acá estamos viendo el mapa. Esta es Gerson, acá en el sur. Sí. Y está todo en rojo, Gerson claro, está... porque es toda zona, como nos mostraba recién Andrei Servín, es toda zona que está copando el ejército ruso, ¿no? Exactamente, ya estaba rodeada, habían explotado un puente, que lo que dificultaba que entren los tanques, las caravanas, pero ya entraron por el lado de Crimea y está tomado. El Gerson está tomado y se están subiendo para Nikolaev, Odessa, más hacia arriba. Y desde la parte de arriba, hoy no sé si está chequeada esa información, pero por los convenios de Ginebra, Kharkov lo están bombardeando con bombas, un Smerch se llama, que está prohibido. Nada, eso habría que... ¿Y qué hacen tus familiares ahí en Gerson? Porque claro, acá vemos también que es muy largo el trayecto. A Polonia. Imagino peligroso para salir por el callejón. No se puede salir. Claro, por eso se quedan todos adentro. En la casa, encerrados en la casa. Me contaron que ayer habían entrado los tanques, en cada cuadra hay de a un tanque. Los soldados seguramente tampoco tenían comida, hoy les trajeron, saqueaban también negocios, estaban alcoholizados, tomándolas. Mucha gente grita, les dice cosas y primero disparan arriba, pero han disparado también, han herido a la población civil, obviamente porque la gente está muy enojada, muy enojada. De hecho, también hay toda una ola de odio, ¿no? Llenándolo de odio y de hecho... Nada, yo no creo que quieran pelear ninguno, de ningún lado, pero están obligados, tanto por gobierno ruso y ucraniano, así que la gente quiere paz. Yo no pertenezco a ningún partido, no estoy del lado de nadie, solamente transmito lo que me llegan a través de mis familiares, mis compañeros de colegio, mis amigos. Yo viví hasta los 14 años allá. Y nada. Pablo, espérame porque hay una información... Sí, una información de último momento y también te consulto a vos, Pablo, porque acaba de hablar Zelensky... Y dijo básicamente el presidente de Ucrania planteó que en caso de que siga expandiéndose este ataque nuclear, va a haber que evacuar toda Europa. Si explota esta central no hay ataque nuclear por ahora. Por ahora no hay. Si explota esta central nuclear, dijo el presidente de Ucrania, va a haber que evacuar toda Europa. Vos estás muy cerca de esta central nuclear de Zaporia. Los familiares de Pablo están acá en Gerson. Esta es Zaporia, que está acá, la central nuclear que fue tomada por el ejército ruso, como decía Andrei, y que ayer había estado bajo fuego de misiles, ¿no? Sí. Se llama Kakhovka, es una ciudad que debe estar a 40 minutos de Gerson. Fueron muy fuertes los combates ahí porque la habían tomado, después los echaron así sucesivamente durante 3-4 días, ya la tomaron. En esa parte tengo gente que se está dedicando... Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Te escuchamos, Pablo. Nada, la gente... En esa parte en particular está aislada, no hay plata en cajero, la gente no tiene que comer, sale afuera, decir que... varias fábricas se abrieron, están regalando racionan partes chiquitas para comer, muchas colas, para pan, la gente se ofrece para hacer pan. Nikolaev era la ciudad que abastecía con pan, como está todo cerrado, se abrieron 2 panaderías grandes en Gerson y alrededor en Kakhovka es mucho más chico y ahí no hay manera de llegar a las cosas. Hubo enfrentamientos muy grandes, de hecho tengo varias grabaciones de patio trasero de bombardeos. Y en la parte de tanto Kharkov y Kiev están derribados los misiles que llegan de parte de Rusia. Es muy fuerte verlo. De noche se ve, está todo iluminado. Y algunos misiles los derriban, otros impactan. Y lo que dicen que cuando impactan en los edificios, dicen que
supuestamente había disparando de ese edificio. Pero bueno, en tiempo de guerra es muy fácil justificar cualquier cosa de cualquier parte. No, terrible, terrible lo que se está viviendo y bueno, lo que vos contás también de lo que viven ahí. Si quieren, después comparto con la producción, hay imágenes sí, por favor, de ayer, de hoy, por favor. No de ningún canal, sino que de gente que filma, tremendo, tremendo, sí. Porque la verdad que ya la gente no quiere estar de ningún lado del otro, quiere paz, nada más, lo único que quiere es que cese el fuego, porque es un agite que viene hace 1 o 2 años entre Occidente y Rusia y nada, Ucrania es un medio más, es un medio que está en el medio ahí y en realidad no importa a nadie, pero es demostrar su poder, su posición, lastimosamente ahora le toca a Ucrania. Bien, Paulo, gracias. Que sí. seguramente lo querrán convertir en un Afganistán. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que esto se solucione antes, ¿no? Quería también comentarles que estamos tratando de reagrupar algunos canales de ayuda para Ucrania, ya que no se puede hacerlo en cuanto a aviones, a alguna línea oficial, en cuanto, no sé, embajada, línea de gobierno, porque mucha gente rusa que yo conozco que no quiere guerra, porque no todos los rusos son Putin, que me están ofreciendo nada, me llaman, se solidarizan y quieren ver cómo pueden ayudar en cuanto económicamente, en cuanto a ropa y demás. Nos estamos reagrupando con la gente y viendo cómo se puede organizar esa parte, si tendríamos ese apoyo también desde el gobierno, embajada o algo civil, y no pertenecemos a ningún grupo político. Está claro. Paulo, te pido que le pases toda la información acá a nuestra producción y también los videos que te envían los familiares, que los vamos a mostrar, por supuesto. Gracias, Paulo, muy amable. A ver, ya volvemos con el tema FMI y cómo sigue esta película. Están todos los documentos sobre la mesa, cómo sigue el gobierno y la relación con la oposición. Tanda, ya volvemos. Ahí estamos viendo en la letra chica del acuerdo con el FMI que el gobierno consigue que ahora en marzo lleguen, si se aprueba todo y todo lo que estamos hablando, 9.800 millones de dólares a la Argentina, de los cuales tiene que pagar más o menos 3.200 millones. 3.500, sí. 3.500, con lo cual tendría unos 6.000 millones de dólares que recompondrían lo que se llaman las reservas netas del Banco Central, los dólares disponibles. Parte en DEC y parte en dólares. Bueno, en realidad todo DEC, ¿no? Porque el fondo me imagino que va a enviar DEC, de derechos especiales de giro. Pero bueno, hay un poquito más de lo que se imaginaba que iba a enviar el FMI. Se imaginaba que iba a enviar 7.500 millones, 7.800 millones, 2.000 millones de dólares más enviarían en este primer desembolso. Una parte es para pagar el vencimiento de ahora del 22 de marzo. Parte es el reembolso de lo que la Argentina le pagó al FMI en el segundo semestre del año pasado con los DEC que había repartido el FMI, y hay un puchito más que queda ahí en la reserva. De todas maneras, la meta de acumulación de reserva de dólares reales parte de esto que hablamos con Javier Timerman, digamos, que es necesario que la Argentina salga de la dinámica de crisis donde, sobre todo los argentinos, apenas tienen algún excedente de pesos, corren a refugiarlo al dólar porque si no tienen un riesgo de licuación muy alto. El acuerdo está escrito específicamente en el texto del memorándum que hay distintos organismos que aportarían 2.600 millones de dólares. Y además que arranca la renegociación con el Club de París, que estaba pendiente por el acuerdo, ¿no? Lo dice expresamente. Aparentemente, de esos 2.600, 1.300 se podrían considerar a la hora de cumplir la meta de los 5.000 millones de dólares que te exige el fondo para cumplir la meta de reservas, digamos. Este año. Pero bueno, la conclusión es que vamos a seguir con un año de escasez de dólares, digamos, ¿no? Donde la Argentina va a seguir con el cepo, y poder liberar esa escasez de dólares, esa restricción muy grande, depende un poco si el gobierno puede reconstituir algo mínimo de confianza. Nosotros siempre dijimos eso solo se podía reconstituir en un gobierno que perdió tan categóricamente la elección de medio término, más allá del acuerdo con el fondo, en un pacto, en un consenso mínimo político entre todas las fuerzas. Pero evidentemente eso no estaría sucediendo.
Mira, en la Argentina la credibilidad se gana y se pierde mucho más rápido que en cualquier otro país del mundo. Yo siempre comento la idea, esto de que en Argentina los 3, 4 partidos que pierde un equipo echan al director técnico. En Estados Unidos nunca echan a un director técnico antes de los 3 años, 4 años. Claro. No, en serio. Sí, a veces están 25 años los directores técnicos. Entonces, Cambiemos tuvo una victoria inédita en el 2017, perdió las elecciones. O sea que yo creo que volvemos a lo mismo. O sea, tiempo hay, porque en la Argentina uno de los beneficios que tenés es que los argentinos te dan tiempo. Pero bueno, también tiene que decir qué es lo que quiere hacer. Ahora van a entrar estas 6.000 millones de dólares a las reservas. Siempre se dijo, el gobierno lo dijo, que sin dólares era muy difícil crecer, etcétera, etcétera, para el año que viene. Bueno, ahora tenés este colchón, hiciste un acuerdo. Salí a mostrar más tu programa económico, las metas, cómo la vas a cumplir. O sea, cuando vos decís en el texto del Congreso, no hay reforma de esto, no hay reforma del otro, no hay reforma... Todos los países hacen modificaciones a sus leyes. Es lo que se llama un plan económico, hacer modificaciones, ¿no? Mira, subo un poco el impuesto acá, saco un poco en la reforma, hago ley laboral acá, cambio esto. Es lo que hace un gobierno, eso es un plan. De acá a los próximos 2 años me parece que hay que blanquear todo eso para que este acuerdo que claramente todos coincidimos, y yo coincido con lo que dicen los políticos del gobierno, de que no es bueno tener al fondo cada 3 meses, por lo menos te dé los beneficios. Ya voy con el panel porque tiene mucha información. Sí. Me van pasando un poquito los temas porque hay varios temas dando vuelta. Para cerrar, ¿querés agregar algo, Carlos? Tenías ahí uno de los temas. No, sí. No, está perfecto. El tema es que todo parece indicar que el detalle del acuerdo no lo van a votar. Entonces, ¿hasta qué punto no queda debilitado el gobierno de Alberto Fernández si, como todo parece indicar, se desdobla el proyecto, votan la pata financiera, es decir, cómo van a ser los desembolsos y tal, pero nadie, ni la oposición ni el kirchnerismo, termina votando lo que va a ser el plan económico de los próximos 2 años? Bien, Pablo. Sí, básicamente de nuevo, en este momento, a esta hora, la oposición está discutiendo cómo se va a plantar frente a este proyecto que acaba de ingresar a la Cámara de Diputados. Por ahora, si bien la oposición pidió desagregar este articulado del proyecto y dividirlo en 2, uno que autorice la refinanciación y otro que autorice el memorándum de entendimiento, que es el programa económico, por ahora la oposición no está segura de si puede acompañar la redacción tal cual como está, porque dicen que el gobierno tendió una pequeña trampa legal a la hora de redactar el proyecto. En instantes después te cuento cuáles son esos detalles. Tengo miedo de que me queden cosas afuera, porque tenemos muchas cosas producidas. Les pido que me digan un poquito los temas de los panelistas para no dejarlos afuera. Flor. Te agrego lo último que quedaba sobre el tema Rusia. El otro día hablábamos de Claudio Paul Spinelli, ¿te acordás? Este futbolista de 24 años que había escapado, futbolista argentino, ex Gimnasia, que había logrado escapar de Ucrania con sus valijas a cuestas, caminando, que lo había recibido el director de la selección de Argentina de vóley en Polonia. Bueno, ya llegó a la Argentina y lo que está haciendo ahora la AFA es a los 4 jugadores que tenían contratos con equipos ucranianos, está viendo si la FIFA autoriza a que puedan participar del fútbol local. Está tratando de dar una mano desde su lugar a los futbolistas que tuvieron que escaparse de Ucrania. ¿De cuánto es la tanda que tenemos por delante? Bien, cierro con la mesa y vamos a la tanda para no entregarle tarde el programa a Mariana y a Roberto Funes. Una reflexión final, Facundo, por favor. No, me parece que, digamos, vienen tiempos muy complejos. El gobierno no tiene una resolución fácil de esta cuestión porque, insisto, la falta de consensos alrededor de este, no solo del acuerdo con el fondo, sino del rumbo de política económica, me parece que ya es muy difícil de reconstituir de acá al final del gobierno, porque ya de alguna manera está desatada la campaña política y las expectativas presidenciales de cara al 2023. Así que bueno, esperemos que al menos, digamos, como señaló creo Hernán y también Javier, que son los economistas y que son los que entienden, este acuerdo salve, o sea, digamos, un salvavidas de una situación que
hubiera sido mucho más catastrófica, que es el default, y hay que esperar después cómo se desenvuelven otros temas de la economía que también son importantes y que le preocupan mucho a los argentinos, como por ejemplo tener más de 50 puntos de inflación, que es 40% de pobreza, que son temas tan o más importantes que un acuerdo con el fondo y que a veces, digamos, parecen postergados porque solo estamos discutiendo este acuerdo coyuntural, que una vez que lo tenés resuelto, no significa que tenés resuelto todo lo demás. Creo que me parece que eso es lo que dice Javier. Cuando decís, necesitas un programa, es decir, necesitas no solo decir cómo no vas a caer en default, cómo vas a pagar tus deudas, sino además cómo vas a crecer, cómo vas a parar la inflación o tener un nivel de inflación. No, y aparte, como siempre se discutió, ¿no? ¿Cuál era el programa económico? Si decías que estabas haciendo un ajuste fiscal, si no lo decías. Si Cristina te salía a cruzar que el ajuste fiscal era equivocado o no. Ahora ya está. Digamos, más que preguntarle a Guzmán, vemos el memorándum de entendimiento técnico. Esa es la política económica. Digamos, ahora, ¿esa la va a hacer propia el gobierno? ¿Lo va a defender el gobierno? No solamente Guzmán, Alberto Fernández. En todo caso, van a hacer anuncios que puedan ser complementarios. Estoy hablando, no sé, Ministerio de Producción, otras áreas de gobierno. Pero esa es la política económica. Ahora, lo que llama la atención es que es una política económica que no defiende nadie. No la defiende el actual gobierno porque considera que es bochornoso tener un acuerdo con el fondo de tener que consultar permanentemente a Washington. No lo defiende la oposición porque obviamente está en la oposición y además nadie quiere pagar costo político. Ya van a pagar costo político si vuelven al poder a partir de 2024. Entonces, es una lógica compleja la de la Argentina. Es raro lo que está pasando. En términos comunicacionales no parece la estrategia más acertada decir, che, les propongo hacer esto, pero que esto no es lo mejor que podemos hacer, que esto es malísimo que vamos a hacer. No es como si vos vas y le decís a tus hijos, hijo, vamos a ir para este lugar, pero es malísimo el lugar que vamos a ir. También le podría decir, hijo, vamos a ir a este lugar, que es la base para, vamos a hacer un esfuerzo, que es la base para. Entonces, digamos, la estrategia comunicacional también es importante. Hemos pasado de la época donde el kirchnerismo generaba, hemos discutido bastante con Hernán Lecher, digamos, que defendía los relatos de que íbamos al paraíso y esto que lo otro, y yo veía una realidad distinta, pero bueno, era una discusión válida. Hemos pasado a eso, a directamente un gobierno que considera que vamos a una situación dramática y por eso nadie defiende dentro de la coalición de gobierno su propia política económica. La situación es dramática, es dramática, hay consenso, sí, todos decimos que era dramática. Pero bueno, genera algún tipo de... 44.000 millones de dólares al fondo, en un país que no tiene dólares y que le cuesta mucho generarlo. Es dramática la situación, esto es así. A mí lo que me parece, que no está en el acuerdo y demás, es la variable... todos nosotros, el común de la gente y demás, digo, porque no me quiero meter en el plano político, pero la verdad es que si vos no ganaste la elección el año pasado porque lograste recuperar el poder adquisitivo de finales del 19, que era muy magro, es muy difícil que puedas ver un futuro hacia adelante mucho más promisorio. Y creo que el fondo es una mochila de plomo significativa en este aspecto, ¿no? Digamos, decir, ¿cómo voy a vivir mejor dentro de un año? Y es difícil, nos costaría a cualquiera responder eso. Gracias a los tres, muy interesante. Me voy volando a la tanda, ya volvemos. Ya están llegando Mariana y Roberto al aire de A24. 8M la semana próxima. Sí, 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y ya empieza a convocarse una movilización que obviamente va a suceder en todo el país, como todos los años, pero que este año en la Ciudad de Buenos Aires pretende que sea muy masivo después de 2 años de pandemia. La idea es volver a ganar las calles y nuevamente la convocatoria es al Congreso. Ya conoceremos los detalles de horarios y cuáles van a ser las actividades, pero imagínate que después de que se conociera la noticia de la violación en grupo hace unos días, esto reforzó la idea de la necesidad de la convocatoria, así que se supone que va a ser masiva. Ahí hubo un contrapunto, ¿no? Hablando de ese tema entre Larreta y Patricia Bullrich, ¿no? Totalmente, sí. El mensaje de Larreta, que no sé si lo habrá escrito él, pero que en un hilo de tweets fue muy contundente, distinto del mensaje que había dado Patricia Bullrich para contestarle a la ministra Eli Gómez Alcorta de Géneros y Diversidad de la Nación, que Patricia Bullrich le había dicho que tenía que renunciar, que estaba defendiendo a los violadores por haber dicho que en todos lados hay violaciones, que en todos los ámbitos hay violadores y que la idea de pensar que son monstruos que aparecen de repente es complicada y no es la realidad. Y Larreta habló un poco en este sentido y también hablando de esta idea
de que los hombres tienen que pensar un poco respecto de su propia actitud, de su propio accionar y también de lo que pasa con los hombres en los grupos. Viste que de repente aparece un grupo donde a lo mejor hay un hombre que no hace nada, pero hay otro que manda un video y nadie le dice nada. Bueno, estas cosas de empezar a cuestionar. Más allá de pedir, obviamente, como piden todos, la máxima seriedad en las penas con estos 6 acusados de esta violación en grupo, hubo ahí un contrapunto porque planteó una visión distinta respecto a lo que había planteado Patricia Bullrich. Y lo que plantea es el miércoles próximo, entonces, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, va a haber una cobertura grande acá en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Flor. Nos estamos retirando, quédense con Mariana Contartesi y con Roberto Funes. Nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana. Chau.